Está muy bien, muy bien. A ver, empecemos. Muy bien, activamos la cámara, muchachos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Cruz? Muy buenas tardes. Listo. A ver, el día de hoy tenemos que trabajar, muchachos, ¿no? Con el tema de Virreinato 2. Ujú. Ya la semana pasada habíamos visto cómo se crea el virreinato, cómo se termina organizando, sobre todo con la participación del virrey Francisco de Toledo. Y bueno, el día de hoy nos tocaría ver la parte de la economía y la política. Para eso, previamente ya hemos trabajado la sociedad. Por lo tanto, tú ya conoces cada uno de los grupos sociales que existieron durante el virreinato, así que no va a haber ningún problema. Empecemos. Lo primero que tenemos que conocer el día de hoy, muchachos, lo primero que tenemos que conocer es cómo es que se desarrolló la economía durante la época de la colonia o durante la época del virreinato. Debemos entender, muchachos, que durante el virreinato hubieron diversas actividades económicas que se terminaron practicando. Diversas actividades. Ahora, una de estas tantas actividades practicadas fue la agricultura. Ujú. Y si de repente nos hacemos nosotros la pregunta, ¿en qué parte, en qué parte del territorio virreinal se terminó desarrollando la agricultura? Podemos decir, la agricultura se desarrolló tanto en la costa como también en la zona andina. Tanto en la costa como también en la zona andina. Y si hablamos, por ejemplo, de costa, recuerden, las zonas agrícolas se encontraban sobre todo concentradas en haciendas, no te vayas a olvidar. Entonces, para desarrollar la agricultura en la costa, el centro, el lugar de desarrollo agrícola eran las haciendas, no te vayas a olvidar, las haciendas. Y obviamente, nosotros tenemos que entender que la mano de obra principal en las haciendas vienen a ser este grupo social. Profe, ¿cuál? Miren las imágenes. ¿Sí? Aquí podemos ver de forma clara que la mano de obra eran los esclavos, no te vayas a olvidar, ¿sí? Debemos entender que la mano de obra principal eran los esclavos, ¿ya? No te vayas a olvidar. Ujú. Sí, recuerden que el esclavo era utilizado principalmente en las plantaciones, por ejemplo, de limón, de caña de azúcar, ¿no? Eran la mano de obra dentro de las zonas de haciendas. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros lo siguiente. Miren, es importante también hablar, por ejemplo, ¿no? Es importante también hablar, por ejemplo, de las zonas andinas. O sea, las zonas andinas. Sí, en el territorio andino también se desarrolló la agricultura, claro, pero estas eran desarrolladas en campo abierto mayormente, habían algunas haciendas también, pero la mano de obra que se explotaba dentro de las haciendas no era esclavos. Recuerden que los esclavos no se aclimataban tan bien a la altura, ujú, y por lo tanto van a preferir aquí utilizar mano de obra indígena. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué sistema de explotación se va a terminar haciendo laborar al indígena en la agricultura andina? Mediante el sistema del yanaconaje. No existe una mita agrícola, recuerden, durante la época colonial, lo que sí existe es el sistema del yanaconaje. ¿Qué es el yanaconaje? Es un sistema de servidumbre, no te vayas a olvidar. Prácticamente el indígena yanacona es similar al siervo de la Edad Media de Europa. ¿Eso qué significa? A cambio de un lugar donde vivir, a cambio de que, por ejemplo, el indígena pueda vivir dentro de la hacienda del español, este indígena tiene que, a cambio de vivir, de que le den el permiso de vivir en la hacienda, tiene la obligación de trabajar para él, ¿sí? Trabajar cultivando las tierras. Así es. Ahora, no te olvides que este sistema de explotación llamado yanaconaje tiene características feudales. Por lo tanto, si viene en un examen, ¿no? ¿Cuál es el sistema de explotación colonial con características feudales? La respuesta es el yanaconaje. El yanacona es lo mismo que el siervo de la gleba. La hacienda es igual que el feudo y el hacendado español es igual a decir, el hacendado español es igual a decir, ¿no? Señor feudal. Pues. Así es. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Muy bien.
Ahora, por otro lado, debemos también señalar que la agricultura, gracias a la llegada de los españoles, la agricultura terminó modificándose de forma positiva. Profe, ¿por qué lo dice? Porque recuerda, durante este tiempo, muchachos, se va a terminar, por ejemplo, introduciendo nuevos cultivos europeos a la economía peruana. Por ejemplo, ¿qué cultivos eran lo que normalmente se terminaba produciendo en la época anterior, por ejemplo, a la llegada de los españoles? Aquí, por ejemplo, se cultivaba papa, ¿no? Se cultivaba maíz, ¿verdad? ¿Recuerda? Calabaza, ¿no? Tomate. Eso lo han visto ustedes y hemos visto incluso en etapas del arcaico, en etapas también de las culturas preincas, ¿verdad? Pero qué innovaciones, qué nuevos cultivos van a terminar siendo traídos ahora por digamos, los europeos aquí. Bueno, si hablamos de nuevos cultivos, si hablamos de nuevos cultivos, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la caña de azúcar. Esto es sumamente importante, muchachos. La caña de azúcar. ¿Mm? Sí, el azúcar va a terminar siendo uno de los principales elementos, ¿no? Introducidos por los españoles. Y prácticamente si nos ponemos a reflexionar y utilizamos un poco el curso de geografía, recuerda que los principales valles ubicados en la costa, tanto central como también en la costa norte, son valles agrícolas. Y el principal cultivo es la caña de azúcar hasta el día de hoy, ¿eh? No te vayas a olvidar de esto, hasta el día de hoy, muchachos. Ahora, si queremos darle, por ejemplo, de repente algo más de importancia, el limón, ¿sí? El limón es introducido por los españoles también. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Por ejemplo, otro cultivo es la zanahoria, ¿no? Y la cebolla. ¿En qué parte de la costa peruana, por ejemplo, hasta el día de hoy se termina sembrando una gran cantidad de cebollas? A ver, chicos, la cebolla que llega a la capital, por ejemplo, ¿de dónde? ¿De dónde proviene? ¿De qué parte? A ver, nada por ahí. Arequipa, muchachos. Arequipa. Arequipa es el primer productor de cebolla hasta la actualidad, no te vayas a olvidar. Ujú. Por otro lado, debemos también tomar en énfasis, debemos tener muy en cuenta, por ejemplo, frutas. Por ejemplo, ¿qué tipo de frutas son importadas de Europa en este tiempo de la colonia? A ver, ¿qué tipo de frutas? Ujú. Tenemos aquí, por ejemplo, la papaya, muchachos. La papaya, no te olvides, ¿no? La manzana, por ejemplo. Y también, obviamente, los cítricos. Cuando yo te hablo de cítricos, estoy refiriéndome a qué frutas, por ejemplo. A ver, la naranja, sobre todo, muchachos. La naranja, no te vayas a olvidar. Ya, importante tomar en cuenta eso. Profe, una pregunta. ¿Qué otra actividad más se terminó desarrollando aquí durante la época colonial? Veamos por aquí, muchachos. Ujú. Tenemos la ganadería, pues claro, una actividad importante, ¿no? La ganadería, no te vayas a olvidar. Y cuando hablo yo de ganadería, recuerda, en la ganadería principalmente se va a desarrollar en en estas zonas llamadas estancias, no te vayas a olvidar, las estancias. ¿Mm? Profe, una pregunta, ¿y qué son las estancias? Las estancias, muchachos, son una especie de áreas destinadas exclusivamente para la crianza de ganado. Ahora, ¿hay tipos de ganado que ellos van a terminar criando? Por supuesto. Recuerden que los españoles también traen nuevos tipos de ganado aquí al Perú. Por ejemplo, ¿qué tipo de ganado introducen los españoles? El ganado equino. Cuando yo te pongo el término equino por aquí, muchachos, ¿a qué hago alusión? A ver, equino. ¿Qué son los equinos? Ejemplo de equinos, muchachos. Muy bien, Leva, excelente. El caballo, por ejemplo, es equino, muy bien. Excelente. La llama, oye, no te pases, ¿ah? Equino, ¿ah? No te pases, ¿ah? Ahorita voy a decir tu apellido, ¿ah? Muy bien, a ver, cuidado, ¿ah? Profe, ¿qué? No, pues el equino es el caballo, no te olvides. Ujú. Y también recuerda el ganado vacuno, los vacunos. Cuando yo te hablo de vacuno, ¿a qué estoy haciendo alusión, muchachos? A ver, vacuno, ¿a qué estoy haciendo alusión? Vacas y toros. Si yo dijera, por ejemplo, bovino, porque también traen ellos, introducen el ganado bovino. ¿A qué hace alusión el término bovino? A ver, bovino, bovino.
Ujú. El bovino, a ver, Jara dice, el bovino es el buey. El buey, bueno, ¿qué cosa es el buey? El toro castrado. El toro que va a ser utilizado para arar la tierra, o sea, en la agricultura. No te vayas a olvidar, a eso hace referencia el ganado bovino. Ahora, también tenemos el ganado, por ejemplo, caprino. Ganado caprino, ¿sí? Estoy hablando de cabras y chivos. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta la introducción de una gran cantidad de aves. Y eso es sumamente importante, muchachos, una gran cantidad de aves. Quiero que observes esta imagen. Qué se puede apreciar en esta imagen, muchachos? Si tú sabes algo de ganadería, ¿no? Has viajado, sabes lo que se muestra aquí, miren. Para que después digan, no, profe, es otra cosa. Vamos, dime, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo ahí? Uy, 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 ¿qué pasa, muchachos? Vamos, 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 lúcete. ¿Qué están haciendo aquí? Es una práctica colonial, ¿no? Introducida por los españoles, obviamente, y que hasta el día de hoy se termina desarrollando. Claro, muy bien, Toledo, están marcando al animal, claro. Ujú. Claro, muy bien, Leva, excelente, claro. Obviamente para diferenciarlos del ganado de otras personas. Es un método utilizado, ¿no? Hasta el día de hoy, no te vayas a olvidar. Ujú. Y para esto se termina, por ejemplo, marcando en la oreja, se corta un cierto corte, ¿no? Un determinado corte en la oreja, pero también se utilizaba esto, la carimba. ¿Qué cosa es esto, profe? La carimba es un fierro caliente con el cual se termina colocando un sello en la piel del animal. ¿Sabes? Este método de la carimba también servía para marcar al esclavo en la época colonial. Así el hacendado no sabía cuál era su esclavo. Imagínate. Así es. ¿Qué opinas de esa práctica, no? Hacia los esclavos. Así es. Muy bien. Ahora debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, que en ganadería se introduce el ganado caprino, como ya les había dicho, pero también se introduce, ¿no? Mejor dicho, se mantiene el uso de la crianza de auquénidos. Profe, auquénidos, sí, todavía se mantiene la crianza de auquénidos. Llamas, por ejemplo, como en la imagen. También la alpaca va a terminar siendo criada en este tiempo. La llama va a ser un animal de carga en los Andes, mientras que la alpaca va a ser sobre todo criada para aprovechar la lana. Recuerden que la lana que más exporta hasta el día de hoy el Perú viene a ser la lana de alpaca. Pero la lana de mayor valor, se puede decir económico, la más cara, la más fina, es la lana de vicuña, ¿no? Pero recuerden que la vicuña todavía se encuentra en un estado semisalvaje. Ahora, podemos ver lo siguiente por aquí. Miren, ¿qué es esto, profe? ¿Qué tipo de animal es esto, muchachos? A ver, a ver. Ujú. El asno, uno de los animales que también en la época colonial se terminaba criando. Un animal de carga, ¿no? Muy bien, por aquí tenemos otra imagen. Profe, ¿esto qué es? ¿Es una mina? Sí, por supuesto. Recuerden que la minería fue una de las actividades también practicadas durante la época colonial y si de repente le damos, por ejemplo, valor o jerarquía de las actividades económicas, la actividad más practicada durante la época virreinal justamente es, chicos, la minería. Así es, no te vayas a olvidar. La minería es la principal, entonces, actividad económica, ¿no? Desarrollada durante el virreinato. No te vayas a olvidar aquí. Ahora, una de las cosas que también debemos tomar en cuenta, muchachos, es justamente ujú, conocer cuáles son las principales etapas de la producción minera. Podemos señalar incluso por periodos esto. Por ejemplo, entre el año 1503 y 1556 se desarrolló el llamado siglo del oro. Y entre el año 1537 y 1650 se desarrolló el llamado siglo de la plata. No te vayas a olvidar, el llamado siglo de la plata. Así como también debemos tomar énfasis aquí, debemos tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las principales minas que se terminaban? Por ejemplo, ¿cuáles son las principales minas en este tiempo de la colonia? Por ejemplo, si hablamos minas de plata, tenemos dos minas. Cayoma, en Arequipa, y la más importante, la mina de Potosí. Ubicado donde, bueno, en ese virreinato del Perú en ese tiempo, por eso le puse Perú, pero recuerden que esa zona actualmente sería el territorio de Bolivia, no te vayas a olvidar. Aquí tenemos justamente una imagen sobre la mina de Potosí. Aquí está.
Ahora, recuerda que para poder extraer de forma pura la plata de la mina de Potosí, ujú, se terminó utilizando un método que consistía en separar la plata de otros minerales, buscando así la pureza en la extracción. ¿Cómo se llama ese método, chicos? El virrey Toledo termina utilizando o implementando eso aquí. A ver, dime cómo se denomina ese método. A ver, ¿cómo se le llama eso? Ya, muy bien. Ujú. Muy bien, excelente, claro, hasta que te salió una, muy bien. Claro, en la amalgama, pues muy bien, excelente, claro. En la amalgama de azogue o en la amalgama de mercurio, no te olvides. El mercurio, va a ser extraído de una región en el Perú, Huancavelica. Ahí en la zona de Huancavelica existían dos minas de mercurio, la mina de Castrovirreina, una de las más conocidas, y la mina de Santa Bárbara. Esta segunda mina llamada Santa Bárbara es llamada también la mina de la muerte. Profe, la mina de la muerte, sí. Recuerda, esta mina fue descubierta en 1564 y se le da la denominación de mina de la muerte porque el mercurio es un mineral altamente contaminante. Recuerda. Por lo tanto, esto va a generar lo siguiente. Esto termina generando la muerte de una gran cantidad de población indígena. Recuerden, a través de qué forma o a través de qué sistema de explotación se hacía elaborar al indígena en las minas. Dime, ahora sí, aplica lo que me dijiste antes. ¿Te acuerdas? Claro, la mita, no te vayas a olvidar. Aquí sí se emplea el sistema de la mita, no te vayas a olvidar. Ahora, ¿quién establece la mita en la época colonial? El virrey Toledo, no te vayas a olvidar. Y bueno, siempre hablamos de plata y de azogue, pero casi nunca hablamos, por ejemplo, de oro. ¿Hay una mina de oro durante la época del virreinato? Sí. A partir del siglo XVIII van a, va a sufrir una reducción o una crisis, sobre todo la producción de plata. La producción de plata va a empezar a caer. Pero fue una pregunta, ¿y por qué? Primero, porque faltaba mano de obra indígena. Profe, y los indígenas que vivían cerca, por ejemplo, Potosí, la mayoría de habitantes muere debido al trabajo forzado en la mina. Eso que genera descenso demográfico, por eso te dije que Potosí no solamente se convierte en la mina más grande de la época colonial, sino también en la ciudad más poblada de ese tiempo, así como también se convierte, así como también se convierte en el principal cementerio de la época colonial. Debido a esto, se van apareciendo otras minas, ¿no?, que van cobrando mucha importancia durante este periodo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de minas? Por ejemplo, muchachos, ¿no? La mina de Hualgayoc. Profe, mina de Hualgayoc. Sí, recuerda, esta mina ubicada en la zona de Cajamarca es una mina destinada a la producción de oro. Si por ahí te preguntan, entonces, principal mina de plata, ya sabemos cuál es la principal mina de plata, ¿verdad? Claro, la principal mina de plata es Potosí. Pero si te preguntan principal mina de oro durante la época colonial, ahí tu respuesta tiene que variar. Ahí tu respuesta sería Hualgayoc, no te vayas a olvidar. El yacimiento, por ejemplo, de Yanacocha no fue descubierto durante ese tiempo, hay que señalar. Y bueno, también va surgiendo en el siglo XVIII otra mina de mucha importancia, la mina de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, sí. Y la mina de Cerro de Pasco, muchachos, es una mina destinada a la producción sobre todo de cobre, no te vayas a olvidar, cobre. ¿Sí? Entonces, ¿hay extracción de cobre en grandes cantidades durante el virreinato? Sí. A partir del siglo XVIII y de la mina de Cerro de Pasco, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Eso es importantísimo. Por otro lado, profe, debemos también tomar en cuenta, mire, debemos tomar en cuenta el circuito minero, para que me entiendan un poco cómo funcionaba este circuito minero. Ubiquemos. Para poder extraer la plata de la mina de Potosí, ¿sí? Aquí, se tenía primero que extraer el azogue o el mercurio de Huancavelica. Se llevaba a través, ¿no?, de caballos y carretas, por ejemplo,
Se llevaba esto hacia la zona de Ica, ¿no? Sobre todo Arequipa, y desde Arequipa se terminaba embarcando la cantidad de azogue hasta Arica. En Arica se terminaba descargando y luego se llevaba hacia la zona de Puno. Y de Puno recién se trasladaba hasta Oruro y después a Potosí. Aquí también había otra mina importante de plata, pero la más importante era Potosí. Este es el circuito minero. Una vez que se extraía la plata de Potosí, una vez que se extraía la plata de la mina de Potosí, esto era, esto era destinado, por ejemplo, a la capital, al Callao. Igual, ¿no? Del mismo trayecto de regreso, pero hasta Arica por embarcación hasta la zona del Callao. Aquí había un lapso. Ya no terminabas desembarcando en Ica, sino ibas directo al Callao. Aquí se terminaba contabilizando y se enviaba el cargamento hacia Europa. Así es. Así es como funciona esto. Muy bien. Por otro lado, debemos señalar nosotros un punto importante aquí, que vendría a ser, muchachos, veamos, vendría a ser esta otra actividad. Sí, si bien es cierto, la minería se convierte en la principal actividad económica durante la época virreinal, es también importante hablar del comercio, pues. Claro, es importante hablar del comercio, muchachos. Cuando te hablo yo, por ejemplo, del comercio, no te vayas a olvidar una de las características que el comercio en este tiempo es que era mercantilista. ¿Qué significa que sea mercantilista? Es decir, que el Estado español lo que le importaba, sobre todo en primer lugar, era desarrollar un amplio comercio y acumular metales preciosos. ¿Cómo se llama esta característica, chicos, que consiste en acumular gran cantidad de metales preciosos? A eso se le llama bullonismo. Por eso podemos decir que, muy bien, Ramos, podemos decir entonces que el comercio era justamente bullonista. Claro, se impulsó ese criterio. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo que dice por ahí Toledo, que el comercio era monopólico. Monopólico, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que existía un solo vendedor. Es decir, solo había un país que podía vender en América. El único país que podía vender productos en América era España. A eso se le conoce como monopolio comercial español, no te vayas a olvidar. Repito, el único país que puede vender productos en América es España, no te vayas a olvidar. A eso se llama monopolio. Por otro lado, debemos señalar también esta otra característica, el exclusivismo. ¿Profe exclusivismo? Sí. Recuerden que España, para poder realizar la actividad comercial, España determinaba, ¿no?, ciertos puertos. No se podía utilizar cualquier puerto para el comercio. Habían ciertos puertos que eran utilizados para la actividad comercial. Por ejemplo, eso lo podemos ver en una imagen aquí. Miren, cuando hablamos del comercio entre España y el Virreinato del Perú, debemos tomar en cuenta estos puertos. El puerto de Sevilla, en España, era el principal puerto comercial en este lugar. Y en el caso del Virreinato del Perú, el puerto principal y exclusivo era Callao. Es decir, los españoles no podían traer aquí productos y venderlos a través de otro puerto que no sea el Callao. Repito, el Callao era el puerto principal o exclusivo para el comercio. Así como también, recuerda, España tiene otro virreinato. ¿Dónde, profe? Aquí en América del Norte. Este es el virreinato de Nueva España o el virreinato de México. Así como el Callao era el principal puerto comercial en el virreinato del Perú, España también tenía un principal puerto comercial ahí en el virreinato de México. Claro. Y ese puerto principal era el puerto de Veracruz, muchachos. Era Veracruz, no te vayas a olvidar. Ahora, se habla también, chicos, se habla también de puertos intermediarios o puertos intermedios para el comercio. Y esto hay que conocerlo, ¿ah? Hay que conocerlo. Por ejemplo, veamos por aquí. Este puerto, Cartagena de Indias, y este otro, llamado Portobelo, en Panamá. Cartagena de Indias en Colombia, por cierto, no de repente vas a viajar a Colombia.
o Portobelo en Panamá son los puertos que te puedo decir, son puertos intermediarios para el comercio entre España y el Virreinato del Perú. ¿Cómo se da el comercio? Miren, había dos formas, dos rutas de comercio que se podían utilizar. Podías ir de esta forma, miren, de Sevilla, tomando el Océano Atlántico y dirigiéndote frente a las costas orientales de Brasil y de Argentina. Podías cruzar el estrecho que lleva el nombre de Magallanes, estrecho de Magallanes, y podías así comercializar con zonas como La Concepción, como Valparaíso, un puerto importante en Chile, y llegar así al Callao, utilizando Valparaíso y Concepción como puertos secundarios. Eso fue en un comienzo, pero luego decidieron utilizar un paso o una vía mucho más rápida. Es esta de aquí. Vas por el Océano Atlántico, llegas a Cartagena de Indias. Aquí había una feria que duraba 40 días y 40 noches, donde comerciantes de todos los lugares de América llegaban a comprar y a vender productos. Una vez que los productos llegaban aquí a ser vendidos, ¿no? En este mercado temporal, eh, luego marchaban hasta Portobelo, bueno, hasta Panamá, y de Panamá a paso de mula y a paso de caballo se terminaba llevando todos esos productos hacia el otro extremo en el Océano Pacífico, hacia el puerto de Portobelo. Y desde Portobelo se enviaba hacia el Callao. Aquí llegaba el cargamento, ¿no? Y, profe, ¿qué pasaba si de repente querían llevar metales, por ejemplo, del Perú a España? ¿Cómo lo hacían? Igual, utilizaban la misma ruta comercial, pues, ¿no? Salías del Callao, llegabas a Portobelo, de Portobelo a Cartagena de Indias, de Cartagena de Indias a Sevilla. Así es. Esos son los tramos comerciales. Por eso debemos recordar cuáles son los puertos exclusivos y cuáles son los puertos secundarios. Puertos secundarios, Cartagena de Indias, Panamá y Portobelo. Puertos principales o exclusivos, Callao, Sevilla y en el Virreinato de México, el puerto de Veracruz. No te olvides. Ahí está. Profe, una pregunta. ¿Hay otra característica más del comercio? Sí, hay una característica más del comercio colonial, muchachos. Se dice que el comercio colonial era intervencionista. La pregunta es, ¿qué significa que sea intervencionista? ¿Qué significa que el comercio sea intervencionista? A ver, Jara, ¿qué significa esto de intervencionista? Muy bien, por ahí, Ramos, muy bien, excelente. Ramos nos da una palabra, fiscalizadora, claro. Lo que España buscaba era justamente eso, fiscalizar, controlar la economía peruana. Y obviamente, chicos, por ejemplo, España no solamente traía aquí, por ejemplo, imaginemos que trae textiles. Yo tengo una pregunta, si trae chompas de Europa para ser vendidos en América, a los españoles les conviene, a los españoles les conviene obtener chompas, mejor dicho, les conviene que aquí en el Perú se produzcan chompas. Dime tú, no les conviene. ¿Por qué? Porque si en el Perú se producen chompas y ellos traen chompas para vender aquí al Perú, entonces al final en el mercado peruano van a haber dos tipos de chompas. La chompa de origen española, que puede ser de mayor calidad, ¿no? Y a un mayor precio, y la chompa peruana, que va a tener obviamente una menor calidad y va a ser vendido a un precio menor. Y hay un peligro porque la mayoría de peruanos que prefieren comprar lo barato, así es, ¿no? Lo barato. Así que el producto peruano sería una competencia para el producto español. Es por ese motivo, muchachos, es por ese motivo, ¿ya? Que a los españoles no les va a convenir, por ejemplo, que en el Perú se termine produciendo el mismo bien que ellos quieren vender. Y espero que eso lo aprendas. Profe, entonces, ¿qué hizo España? España, claro, lo que hace, eliminar la producción peruana, pues. Como, como es un producto de competencia, vamos a quemar obrajes. En el siglo XVIII, España tomó una medida intervencionista. No solamente se encargó de fiscalizar, sino también se encargó de eliminar la producción en obrajes, imagínate. Así es. Ya no te vayas a olvidar de esto. Profe, una pregunta. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la producción, cuando hablamos de la producción económica, debemos señalar nosotros lo siguiente. Mira, eh,
destruir los obrajes fue una medida intervencionista, pero también el intervencionismo significa convertir a América únicamente en compradora de productos europeos, únicamente en compradora de productos europeos, más no productora de bienes elaborados. Espero que se entienda esto, muchachos. Lo que España quería aquí es que América sea únicamente compradora de bienes elaborados, más no productora de bienes elaborados. ¿Ya? Entonces, ellos quieren que América sea un mercado, más no que sea una zona de producción. Lo único que puede producir América para España son materias primas, abastecer de materias primas, minerales, ¿no? Productos agrícolas también, que pueden ser sembrados aquí en el Perú y podrían ser exportados a Europa. Esa es la idea. Y lo mismo se aplicaba con el caso del virreinato mexicano, por ejemplo, lo mismo. Ya no te vayas a olvidar de esto. Mira por aquí, tenemos otra característica entonces, justamente es el intervencionismo, ¿no? No te olvides que consiste en controlar la producción y también el comercio. A ver, por ejemplo, cuando yo te hablo de un control del comercio, España tenía que llevar un riguroso sistema de control para evitar, para evitar que otro país de Europa termine, por ejemplo, vendiendo productos aquí. La idea era evitar que, por ejemplo, ingleses, ¿no? O personas de otra nacionalidad puedan vender productos en América. Ese es el objetivo, no te olvides. Muy bien, sigamos avanzando. También es importante hablar, por ejemplo, de las instituciones comerciales, ya que esas instituciones van a llevar a cabo una buena política administrativa con respecto al comercio entre España y sus colonias, ¿no? Por ejemplo, a ver, siglo se dejó ser como monopolio de comercio. Ah, en el siglo XVIII Toledo, ¿qué? Ese Toledo. En el siglo XVIII, sí, en el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, justamente es el tema que viene, vamos a darnos cuenta que estas características, por ejemplo, del comercio virreinal, se van a modificar. Ujú. Va a perderse el monopolio, se va a decretar libre comercio, ¿no? Pero eso es recién en el siglo XVIII. Eso significa que durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, España va a seguir con estas características, ¿ya? Muy bien. Por aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, instituciones comerciales tenemos dos. Por ejemplo, en España, la institución que se encarga de controlar el comercio es la Casa de Contratación de Sevilla. Ujú. Obviamente la sede de esta institución se encuentra en el puerto de Sevilla, pero hay que recordar algo muy importante aquí. Durante el siglo, por ejemplo, XVIII, con las reformas borbónicas, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, la, la Casa de Contratación va a cambiar de sede. Ya no va a ser Sevilla, sino va a trasladarse al puerto de Cádiz. ¿Ya? Esa es la variante, por ejemplo, de la modificación. Y bueno, también debemos tomar en cuenta nosotros aquí, en América, la institución que se encargaba de realizar el control comercial era el Tribunal del Consulado del Callao. Tribunal del Consulado del Callao. Ahora, ¿quiénes trabajaban, quiénes laboraban aquí en el Callao? Los criollos. Claro que sí, los criollos. Ahora, ¿te acuerdas quiénes eran criollos? ¿A quiénes se les llamaba criollos, por ejemplo? A ver, dime. A ver. ¿A quiénes llamábamos nosotros criollos? A ver. Claro, muy bien. Al hijo de padres españoles, obviamente nacido en América. Muy bien, Ramos. Claro, Cruz, muy bien, Toledo, excelente. Claro, en las Indias Occidentales, dirás Toledo, claro, en América, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que si bien es cierto, los criollos, y creo que te lo había explicado la semana pasada, los criollos nacían con menos privilegios y menos derechos que los chapetones o peninsulares. Por ejemplo, ellos no podían estudiar, por ejemplo, en las universidades o no podían de repente ocupar cargos políticos. Con el paso del tiempo y a raíz de una crisis económica que España va a vivir durante a inicio del siglo XVIII, España va a comenzar a subastar cargos de gobierno. Al mejor postor van a subastar cargos de gobierno de carácter temporal, como si se subastara de repente el cargo de juez por un año
en una de las cortes de Lima, o de repente el cargo de alcalde, ¿no?, de un distrito de Lima por un año o por 2 años, y el que pagaba más dinero, el que estaba dispuesto a pagar más dinero, podía quedarse con ese cargo. Y adivinen quiénes aprovecharon en ese momento para poder comprar estos cargos políticos, los criollos. Así es. Pero eso fue recién en el siglo XVIII. Ujú. En la mayor parte de la época virreinal, los criollos trabajaban única y exclusivamente en el Tribunal del Consulado. Se encargaban del control del comercio, no te vayas a olvidar, esa era su función. Ahora, por otro lado, debemos tomar en cuenta, ¿no? Esta es una imagen que representa, por ejemplo, el puerto del Callao en ese tiempo, ¿no? Y aquí funcionaba, en este establecimiento funcionaba el Tribunal del Consulado. ¿Mm? Ahora, obviamente que la función de ambas instituciones es la misma, pero en sus respectivos puertos. ¿Cuáles son? Primero, tienen la función de registrar y obviamente también controlar el ingreso y salida de personas y de productos. Profe, una pregunta, cuando usted pone ahí personas, ¿eso significa que estas instituciones también se encargan de controlar la migración? Por supuesto, se encargan del control de la migración. Ujú. Ahora, por otro lado, también es una institución que administra justicia. Ojo, esta es la excepción, ¿ah? Por ejemplo, el Tribunal del Consulado y la Casa de Contratación de Sevilla son instituciones que administran el comercio, pero también administran justicia, pero únicamente en asuntos o en problemas de tipo comercial. Si, por ejemplo, es un problema civil o es un problema de repente no relacionado al comercio, no se termina tomando en cuenta la aplicación de justicia, porque hay otras instituciones que se encargan en la época del virreinato de administrar justicia, como por ejemplo vienen a ser las audiencias, pero eso lo vamos a ver en unos instantes. ¿Ya? Entonces, únicamente administran justicia en la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado cuando se trata de asuntos de carácter comercial o problemas que tengan relación con un asunto o una discrepancia de tipo comercial. Ahora, hablando de instituciones, también, por ejemplo, debemos hablar de problemas. ¿Qué problemas, por ejemplo, tenía el comercio durante la época del virreinato? ¿Habían problemas o no, chicos? Por supuesto, habían problemas. Uno de los mayores problemas es el contrabando. La pregunta es, ¿a qué llamamos contrabando? A ver, ¿a qué se denomina un producto de contrabando, por ejemplo? A ver, a ver, a ver. ¿A qué se llama contrabando? A ver, a ver. ¿A qué llamamos nosotros contrabando, muchachos? Muy bien, por ahí Carlos me dice producto no registrado. Ya, producto no registrado, muy bien. Claro, y si no registras ese producto, por lo tanto, ese producto al ingresar a un determinado lugar, por ejemplo, es un producto que llega de España, ¿no? Y acá a América, por lo tanto, si bueno, llega a América y no es registrado, por lo tanto, no pagó impuestos. O sea, ingresó libremente, sin pagar impuestos. Ese es un producto de contrabando. Claro, muy bien, Cruz, excelente, claro. Es un producto que ingresa de manera ilegal. Ujú. Claro, muy bien. No significa que el producto sea ilegal, ¿ah? No significa que el producto, por ejemplo, sea una droga, armas, no, no, no. Puede ser un objeto común, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad un celular puede ser un celular, un producto de contrabando. Claro, cuando se habla de un producto de contrabando, no significa un producto bamba, no, 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 no. Significa el producto puede ser original, pero ingresó al Perú desde el extranjero sin pagar impuestos. Por lo tanto, en el mercado interno se vende a un precio muchas veces más barato. Ese es un producto contrabando. Pero el contrabando, ¿a quién afecta? No afecta a nadie, pero a mí me beneficia. Y quieres el producto de contrabando, yo lo puedo comprar más barato. Sí, a ti te beneficia tal vez, pero ¿a quién perjudica? ¿Y a quién perjudicaba en ese tiempo, por ejemplo, del virreinato, el ingreso de productos por contrabando? A ver, piensen un poquito. ¿Quién se veía afectado? A ver, claro, podemos poner el ejemplo de repente, no sé, el ejemplo, no sé, de digamos,
Mm, a ver, a ver, a ver. De su compañero Carlos, ¿no? Flores. Carlos Flores, imagínate que es un comerciante, no sé, de vinos, ¿no? Es un español, comercializa vinos y trae vinos aquí al Perú. Eh, ellos en registra, obviamente para poder retirar el vino también de España, tiene que pasar un registro donde en la Casa de Contratación de Sevilla. Y nos registra que su destino va a ser América, el Perú. Así que él, por los, bueno, él registra que ha retirado 100 botellas de vino, está registrando esos 100 botellas de vino, que tienen como destino América, y por esos 100 botellas de vino ha pagado 20 doblones de impuestos, 20 doblones, una moneda de ese tiempo. Se supone que si pagas ese impuesto en la Casa de Contratación de Sevilla, ya no tienes por qué pagar ¿dónde? En el Tribunal del Consulado del Callao. Solamente tienes que mostrar tu ticket, ¿no? De que, para que se coteje que tú has pagado tu impuesto en España. Pero cuando su compañero Carlos trae por aquí a América, al Callao, llega con su cargamento de vino, el criollo que trabaja ahí va a terminar fiscalizando, le va a decir si son 100 botellas de vino, ha pagado 20 doblones de impuesto, pero mira el cargamento que trae Carlos y se da cuenta de que Carlos ha traído no 100 botellas de vino, ahí hay más, comienzan a contar, ¿no? Uno, dos, tres, 999, 1000, imagínate. Al final él no ha traído 100 botellas de vino, ha traído 1000. La pregunta es, chicos, ¿has traído en exceso 900 botellas de vino? Si por 100 botellas pagó 20 doblones de impuesto, por las 1000 botellas que trae, al final debió pagar ¿cuánto? 200 doblones de impuesto. Le falta pagar 180 doblones de impuesto. Entonces, lo que hace el criollo, el Tribunal del Consulado, es exigir que Carlos pague los 180 doblones de impuesto, porque si no, no puede ingresar esta mercancía. Y ahí es donde empieza todo esto. Mire, la persona que trae le dice, pero criollito, por favor, déjame pasar con este cargamento de productos. Si tú me dejas pasar, yo te doy a ti 30 doblones. Y el criollo dice, ¿30? Me das 50 y yo te dejo pasar, no hay ningún problema. Profe, eso se llama coima. Claro, es corrupción, profe. Sí. Lo mismo que ocurre en la actualidad, ocurre en la época colonial. Entonces, imagínate, el comerciante paga 50 doblones al criollo para que le deje pasar la mercancía. Pregunta, ¿ha ingresado contrabando o no a América? Sí, porque esas 900 botellas de vino no han sido registradas, es contrabando. Pregunta, ¿quién se ve afectado en ese caso? ¿Quién se afecta? No me vas a decir que el comerciante que trae vino se ve afectado. Él en vez de pagar 180 doblones ha pagado solo 50, por lo tanto se ahorró 130 doblones, gana. El criollo, te aseguro, Leva, ese criollo aparte de su sueldo que va a cobrar a fin de mes, ese día ¿cuánto obtuvo de más? 50 doblones. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ha ganado. El criollo no se ve afectado. Pero ¿quién sí se ve afectado? Muy bien, Toledo, el Estado. Pues. El Estado español. Porque el Estado no ha recaudado el impuesto por esas 900 botellas de vino. ¿Me entiendes? Ese es el problema de un producto de contrabando al ingresar a nuestro país también en la actualidad. ¿Me entiendes? Profe, interesante, pero esa no es la única forma de contrabando. Porque imaginemos que se trata de un comerciante de vinos de igual manera que registró en la casa de contratación 100 botellas de vino y pagó 20 doblones de impuesto, pero trae 1000 y le falta pagar 180 doblones de impuestos para que estas 900 botellas de vino puedan ingresar legalmente aquí a América. Y el criollo le pregunta, ¿no? Le pide, oh, por favor, págame 180 doblones de impuestos, si no, no voy a permitir que esas 900 botellas de vino ingresen. ¿Sabe lo que dice la persona que trae vino? Dice, déjame pasar, no seas malo, mira, te voy a dar 30 doblones de impuestos si tú dejas pasar. El criollo firma y dice, ¿acaso te he pedido yo propina? ¿Acaso tú crees que yo soy una persona que va a ser sobornada de esa manera? Te doy 50 doblones de impuestos y me dejas pasar. No me vuelvas a ofrecer dinero, te doy 90 doblones de impuestos, pero tú 90 doblones y tú me dejas pasar. Te dije que no me ofrecieras más dinero. Por eso, estos 900 botellas de vino quedan confiscadas a nombre del Estado español. Profe, ese sí es un trabajador honesto. Ese no es un trabajador corrupto, profe. Así voy a ser yo de grande, profe. Así voy a ser de adulto yo. Esperemos que sí, ¿no? Pero ahí no termina el ejemplo. Mira, ¿qué pasa? Terminada la hora de trabajo de este funcionario, de este criollo del Tribunal del Consulado,
Él lleva las 900 botellas de vino, ¿a dónde? A su casa. Coloca un letrero en su puerta, se vende vino. 8 doblones cada botella. Al final, los productos no fueron confiscados para el Estado español, sino fueron confiscados ¿para qué? Para sí mismo, para que él haga su negocio aquí. De todas maneras, entonces ingresa producto de contrabando para ser comercializado aquí en el virreinato. De todas maneras, ¿quién gana? El criollo. El comerciante de vino no gana en esta oportunidad. Pero ¿quién sigue perdiendo? El Estado. Recuerden, con el contrabando siempre ganaba el criollo del Tribunal del Consulado y siempre se veía afectado el Estado peruano. Entonces, hay que entender esto, muchachos. El contrabando es uno de los problemas más importantes durante este tiempo. Ahora, ¿cómo se terminó poniendo fin al contrabando? Para eso tenemos que esperar la siguiente clase. Con las reformas borbónicas veremos cómo se combate por parte de España el contrabando. Y bueno, este es otro problema. Miren, profe, ¿qué es eso? Miren la imagen. ¿Ya te das cuenta? ¿De qué estaríamos hablando, muchachos? Mira la imagen, pues. Ah, no me digas qué cosa es eso, profe. ¿Eh? Dime, ¿cuál es el otro problema del comercio virreinal? Claro, muy bien. Los piratas, pero también los corsarios. No te olvides. Piratas y corsarios, profe. Sí, piratas y corsarios, muchachos. No es lo mismo, recuerda. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son asaltantes de productos. Ambos terminan asaltando los barcos, por ejemplo, de España, que tienen como objetivo llegar a América. Pero ¿cuál es la diferencia? Dime, ¿cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario? A ver, dime. La diferencia es que el pirata roba por su propia cuenta, uh-huh, asalta por su propia cuenta, ¿no? Mientras que el corsario, claro, tiene un respaldo de un Estado o es contratado por un Estado que es enemigo de España. Profe, ¿enemigos de España? Sí. Por ejemplo, ¿qué países son enemigos de España? Inglaterra, Francia, Holanda. Los ingleses fueron los principales enemigos de España y fueron los que contrataron, por ejemplo, a Sir Francis Drake. Francis Drake, profe, sí. Este personaje, Francis Drake, es el principal corsario inglés, no te vayas a olvidar. Arruinó el comercio de España y sus colonias. Sí, muchachos, termina arruinando el comercio entre España y sus colonias. Incluso España combatió y persiguió a Francis Drake, ofreció una suma de dinero bastante alta por la cabeza de Drake, vivo o muerto. España y su armada trataron de capturarlo. Él escapó y escapó navegando, dando una vuelta al mundo. Imagínate, huyó de España recorriendo una vuelta al mundo. Él es el segundo en dar una vuelta al mundo navegando. Él es el que cumple el segundo viaje de circunnavegación en la historia. ¿Puedes creerlo? ¿Quién es el primero? ¿Te acuerdas quién culmina el primer viaje de circunnavegación? A ver, ¿te acuerdas? ¿Quién culmina el primer viaje de circunnavegación? A ver. Claro, lo culmina Sebastián Elcano, ¿no? Y lo inicia Magallanes, excelente. Profe, una pregunta, ¿y dónde era la zona preferida por estos piratas y corsarios para asaltar los barcos de España? Aquí, chicos, el mar del Caribe. Sí, las islas se prestaban, ¿no? Para poder obviamente ocultarse y sorprender a los navegantes. Además, recuerda que era una zona estratégica. ¿Por qué, profe? Porque los barcos comerciales de España llegaban por aquí con productos y luego se dividían, ¿no? Una flota iba para México, para Veracruz, y otra iba para el Callao. Bueno, para Cartagena de Indias, después para Portobelo y después al Callao, ¿no? Por eso era preferido este lugar. Además, cuando llegaba la plata de la mina de Zacatecas, mejor dicho, el oro de la mina de Zacatecas y la plata de la mina de la Candelaria de México, al igual que llegaba la plata de Potosí y el oro de Hualgayoc, del Perú, eran motivos de asalto. Así es. ¿Qué hizo España para solucionar el problema de los asaltos de piratas y corsarios? Muy bien, el sistema de navegación en conserva, o también conocido como sistema de flotas y galeones, no te vayas a olvidar. ¿Sí? El sistema de flotas y galeones o sistema de navegación en conserva. Es decir, España
envió junto a sus barcos comerciales barcos militares, muchachos. Profe, ¿barcos militares? Sí, barcos militares. Estos barcos militares, muchachos, se denominaban así, galeones. No te olvides, ¿ah? Los barcos militares recibían el nombre de galeones. ¿Cuál era la tarea del galeón? Proteger, resguardar a los convoy, que eran los barcos comerciales. A ver, para poder entender bien esto. Vamos a imaginar que estos son los barcos comerciales, ¿no? Los que están aquí. Llegan los piratas a atacarlos, imagínate. Están los piratas. ¿Qué es lo que hacen los galeones? Los galeones son barcos militares de mayor tamaño y se van a ubicar alrededor de los convoy, como una especie de coraza, como una especie de conserva. Por eso se le llama a esto sistema de navegación en conserva, no te vayas a olvidar. La idea era defender a estos barcos comerciales del ataque, de la agresión de los piratas y de los corsarios. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso, muchachos. Muy, muy, muy importante. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? A ver. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esto, muchachos? A ver. ¿Se entiende la parte del comercio? ¿Ya? No te olvides las instituciones, no te olvides de los problemas, ¿no? Comerciales. Y ahora vamos con la parte de la textilería. Esas imágenes extraídas, por ejemplo, de la crónica de Guamán Poma de Ayala, no te olvides, nos muestra la explosión de indígenas durante la época colonial en los llamados obrajes. ¿Qué son los obrajes, muchachos? Son talleres textiles, no te vayas a olvidar. Los obrajes son talleres textiles. No te vayas a olvidar de esto. Miren por aquí. Ahí está. La textilería durante la época del virreinato se desarrollaba en estos centros textiles, en estos talleres textiles llamados como obrajes. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Muy, muy, muy importante, muchachos. Aquí está, realizado en obrajes. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que la mayoría de estos obrajes, por ejemplo, tenían mano de obra indígena. Los indígenas laboraban explotados en los obrajes cumpliendo la mita obrajera, la mita textil, para que me entiendan, que era muy parecido a la mita minera, ¿no? La jornada de trabajo duraba igual 12 horas, no te olvides, 12 horas, y la mayor cantidad de obrajes se ubicaban en ¿dónde? En Junín, en la región Junín, muchachos. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, miren estas imágenes, donde vamos a representar algunos obrajes. Miren por aquí. Aquí está. Ahí está. ¿Sí? No te vayas a olvidar de esto, por favor. Muy, muy, muy importante. ¿Qué más? Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, ¿no?, el intervencionismo. Profe, intervencionismo. Sí, recuerda esto, por favor. El intervencionismo español. En el siglo XVIII, como ya te había comentado, España se da cuenta de que estos talleres de América son un peligro porque producen tantos bienes, tantos elementos textiles que al final entran en competencia con los productos que ellos comercializan en América. Por lo tanto, se toma la decisión de destruir los obrajes. Ahora, obviamente eso arruina a los productores nacionales, pero estos, sabes que el peruano es hábil, ¿verdad? Si no me dejas tener mi obraje, mi taller textil, voy a tener un pequeño taller textil en mi casa, pues, clandestino. Y así surgen los llamados chorrillos, pues. Ahí están. Son pequeños centros de producción textil clandestinos. Mayormente esto se ubicaba en las casas de los criollos y de los caciques, porque tanto criollos como caciques eran dueños de obrajes. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, sigamos. Ahora nos tocaría hablar, muchachos, de los impuestos coloniales. Hay varios impuestos que servían para, obviamente, regular la economía. Por ejemplo, tenemos la alcabala, impuesto importante, aplicado a qué, profe? Al comercio interno, a la venta de bienes, muebles o inmuebles,
en un comienzo, y bueno, prácticamente hasta el siglo XVII, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, la alcabala se mantuvo en un equivalente al 2% del precio del bien. Pero fue una pregunta, no entiendo, nunca entendí quién paga alcabala, el que compra el bien o el que vende el bien. Bueno, cualquiera de los dos puede pagar la alcabala, es un acuerdo, ¿no? O por mutuo acuerdo pueden pagar los dos también. ¿Mm? Incluso hasta el día de hoy se paga alcabala, muchachos. Cuando tú vayas a hacer alguna transacción, por ejemplo, no alguna transacción comercial y tengas que registrarlo vía notarial, en la notaría te terminan cobrando el impuesto de la alcabala. Así es. ¿Ya? Y bueno, también tenemos el caso de la avería. ¿Profe, la avería? Sí, muchachos, la avería. Profe, una pregunta, ¿qué cosa es la avería? La avería es aquel impuesto que es pagado por los comerciantes criollos del Callao. Recuerda esto, los comerciantes criollos del Callao terminan pagando el impuesto de la avería. ¿Para qué, profe? Para comprar una serie de barcos militares denominados como galeones y poder formar así una flota militar llamada la Armada del Sur. Profe, ¿y eso por qué? Porque como se combatió a los piratas y a los corsarios en la zona del Caribe, llegó un momento en el cual corsarios y piratas amenazaban las costas del Pacífico, por ejemplo, asolaban el Callao. Entonces era importante para poder defender el tramo comercial entre el Callao y Portobelo, tenía que haber una flota militar. Los propios criollos del Tribunal del Consulado, comerciantes, financiaron la compra de sus galeones y la formación de la Armada del Sur. ¿Por qué el nombre Armada del Sur, profesor? Porque el nombre del Océano Pacífico, recuerden, el primer nombre que se le puso al Océano Pacífico fue Mar del Sur, no te vayas a olvidar. Y también tenemos el impuesto, no te olvides, del almojarifazgo. Esto es un impuesto, no te olvides, esto es un impuesto de corte aduanero. ¿Qué significa un impuesto aduanero? Significa, ujú, significa que es un impuesto, no te vayas a olvidar, es un impuesto eh, aplicado sobre todo a los productos que llegan del extranjero y que quieren ingresar al Perú. Todo impuesto, miren, todo producto de origen extranjero, español mayormente, que quiera ser vendido aquí tiene que pagar el impuesto del almojarifazo. Es un impuesto tipo a las aduanas, muy parecido a las aduanas, muy parecido al arancel, por ejemplo, y no te debes olvidar de esto. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Mira, también es importante tomar en cuenta lo siguiente. Hay otros impuestos como la media nata. Cuidado, vino en examen de admisión la media nata. Es un impuesto pagado por todas aquellas personas que cumplen o que ocupan una función o un cargo administrativo. Si tú tienes, por ejemplo, a tu cargo, eres un funcionario público, tienes que pagar el impuesto de la llamada media anata, no te vayas a olvidar. Y también tenemos el impuesto del llamado quinto real, no te olvides. Quinto real, sí, recuerden que el quinto real es un impuesto equivalente al 20% o a la quinta parte de toda la producción minera de forma anual. ¿Y esto dónde va destinado, profe? A la corona española. Al final es el Estado español quien se beneficia de este impuesto. Ya no se olviden de esto. Ahora, hay un impuesto también que se denominó en ese tiempo impuesto del cabezón. Profe, impuesto del cabezón, sí, era un impuesto que se terminaba pagando por la posesión de tierras no trabajadas o no laboradas. Esas tierras también se llamaban tierras de vaca o tierras de manos muertas, de manos muertas. Eran aquellas zonas agrícolas que tú no trabajabas. La idea de España con aplicar este impuesto es incentivar a que en el Perú se termine explotando o haciendo trabajar todas las tierras. Esa es la idea, el impuesto del cabezón. Ahora, también podemos ver otros impuestos más, como por ejemplo el impuesto del diezmo, que era un impuesto que se pagaba en la colonia, pero no hacia el Estado español, sino a la iglesia. Creo que esto ya lo conocen incluso por historia universal. El diezmo era equivalente al 10% de la producción o de los ingresos que cada persona recibía de forma anual, ¿no? O de forma mensual. Ahora, por otro lado, también tenemos el caso de la primicia. La primicia involucraba dos cosas. Si tú, por ejemplo, eres un criador de ganado
o un agricultor, ya sean tus primeras crías de ganado al año o tus primeras cosechas al año, se las tenías que entregar a la iglesia, ¿sí? Al sacerdote, al cura, cerca de donde tú vives. Ujú. Esa es la primicia. Otro impuesto a la iglesia. Ahora, este impuesto es importante, la composición. Es el pago que se hacía para poder legalizar la propiedad sobre las tierras eh, en el tiempo de la colonia. ¿Qué significa? Te explico. Lo que pasa es que España, la corona española, en un comienzo, en el tiempo de la conquista, entregó, repartió tierras a los conquistadores a través de las mercedes reales, que era una especie de obsequios que la corona terminaba realizando hacia los conquistadores que habían trabajado, ¿no? De forma, se puede decir, eh, bastante leales a España, que no habían generado problemas. Se les daba estos obsequios que eran mercedes reales, que era la entrega de tierras. Eso ya estaba legalizado. Pero también recuerda que habían encomenderos que le habían quitado tierras a las comunidades indígenas y habían usurpado de forma ilegal esas tierras. Entonces, ¿cómo hacían los descendientes de estos encomenderos para poder, eh, por ejemplo, ¿no? legalizar la propiedad sobre esta tierra? Tenías que pagar el impuesto de la composición. Profe, pero si esa tierra al final le pertenecía a una comunidad indígena o a una familia indígena, ¿el indígena podía salvar su tierra? Sí. Muchos caciques, por ejemplo, demostraban a través de los juicios de probanza, que eran una especie de documentos antiguos, o en todo caso testimonios de pobladores del lugar, se demostraba que habían estado ahí viviendo en esa tierra desde hace mucho tiempo atrás. Era el juicio de probanza para hacer frente a la posible usurpación de tierras en contra de estos indígenas. Así es. Sí, todo eso existe, el juicio de probanza también. Pero por otro lado tenemos también el caso de los cobos. Profe, los cobos era un impuesto sobre todo pagado por la fundición de lingotes de plata, sobre todo, llegaban la plata de Potosí en lingotes, pero había un pago que se tenía que hacer por la fundición de cada lingote, se llama cobo. Había un impuesto excepcional, la llamada derrama, era un impuesto donde todos los ciudadanos del Virreinato del Perú tenían que pagar este impuesto que serviría para financiar un conflicto que España esté librando. Cada vez que España iniciaba un conflicto, tenía que establecer el cobro de la derrama y bueno, todos terminaban que pagarlo, todos, ya sean españoles, criollos, indígenas o mestizos. Y también tenemos la mesada. ¿La mesada qué es esto? Es un pago que se termina realizando, ¿sí? Sobre todo para solventar los gastos de los sacerdotes. La comida del sacerdote, la vestimenta del sacerdote, para pagar la manutención, se puede decir, del sacerdote. Eso se llama mesada, no te olvides. Y también había un impuesto por la práctica del comercio ambulatorio. Un impuesto que hoy está prohibido. Ninguna municipalidad puede cobrar este impuesto, chicos, ¿no? Pero en la Victoria paraban cobrando, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Ahí está, la sisa. Muchos ambulantes, ¿no? Cerca alrededor de Gamarra, por ejemplo, ¿no? Personas de la municipalidad les iban y les cobraban, ¿no? 3, 4, 5 soles en impuesto de la sisa. Ese impuesto existía en la colonia. Era un impuesto, ¿no? Por un derecho a trabajar vendiendo productos en las calles. Eso lo pagaban sobre todo, por ejemplo, los comerciantes ambulantes durante las ferias de la colonia. Entonces, ¿qué es una feria? La feria es un mercado temporal, por ejemplo, ¿no? Cierto día de la semana o ciertos días de la semana, los comerciantes tomaban ciertas calles, por ejemplo, del centro de Lima, ¿no? Y vendían productos. Tenían que pagar el impuesto de la sisa, que era un impuesto colonial. Pero hoy en día, repito, eso está prohibido, ¿no? Muy bien. Sigamos por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido, profesor? Porque estás incentivando el comercio informal, ¿entiendes? ¿No? Entonces tú como institución o como autoridad no puedes cobrar esto. Muy bien. Ahora nos tocaría hablar, chicos, de la organización política. Cuando hablamos de la organización política debemos tomar en cuenta, por ejemplo, de que existieron diversas instituciones durante la época de la colonia que servían para, por ejemplo, controlar políticamente el territorio, así como también
existían distintas autoridades que ejercían un control político aquí. Por ejemplo, mira, tenemos también, miren por aquí, en la metrópoli, en España, ahí está, miren, en España, ¿sí? Tenemos también instituciones donde, por ejemplo, en España, la máxima autoridad era el rey, ¿sí? Y debajo del rey se encontraba la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de asuntos comerciales, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que era una institución de tendencia política. Ahora lo vamos a ver esta institución. Mientras que también, recuerda, en la colonia o en el virreinato del Perú, habían instituciones que servían para controlar el gobierno. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Una autoridad muy importante era el virrey, que era el representante del rey de España. Debajo del rey tenemos a la Real Audiencia. Debajo de la Real Audiencia estaban las audiencias, las otras audiencias, y debajo de las audiencias estuvieron los corregimientos, que eran gobernados por autoridades llamadas corregidores, que debido a los abusos que cometían con la población indígena, durante el siglo XVIII fueron reemplazados por el sistema de las intendencias. Eso lo vamos a ver también nosotros la siguiente semana. Pero ahora también vamos a trabajar la diferencia entre corregimientos e intendencias. Debajo del corregimiento encontramos a los cabildos, que podía ser un cabildo de español o un cabildo de indígena. Profe, ¿qué son los cabildos? Los cabildos son lo que hoy llamamos municipios o ayuntamientos, municipalidades. Entonces, claro, yo te digo que hay cabildos de español y cabildos de indígena porque hay ciudades españolas y hay ciudades indígenas. ¿Cómo se llamaban esos pequeños pueblos, verdad, que creó el virrey Toledo? Esos pequeños pueblitos, ¿te acuerdas? Donde concentró a la población indígena. Cada pueblito tenía su propio cabildo. ¿Ah? ¿Cómo se llaman esos pueblos, muchachos? ¿Te has olvidado? A ver, a ver, ya no se acuerdan ya. Se llaman reducciones, no te vayas a olvidar. Muy bien, Ramos, excelente, claro. Reducciones, muy bien. Ahora vamos a conocer primero las autoridades, ¿no?, políticas de la metrópoli, muchachos. Vamos a conocer cuáles son esas autoridades de la metrópoli. Por ejemplo, en España, la máxima autoridad obviamente era el monarca, el rey. Por cierto, recuerden que el monarca en España durante la época colonial eh, establecía, por ejemplo, una autoridad suprema, no tenía límites. Su poder era ilimitado, concentraba todo el poder en su persona, eso se llama centralismo. Y también recuerda que aquí se aplicaba este otro principio, el providencialismo. No sé si ustedes recuerdan esto. El providencialismo era aquella idea, ¿no? Aquella idea de que el poder del rey provenía de Dios. ¿De acuerdo? Esa es una justificación para, obviamente, divinizar a la autoridad del monarca. Y bueno, también debemos tomar en cuenta que el monarca tenía este derecho, el rey patronato. Es un derecho que prácticamente le permitía al rey estar por encima de la iglesia en una función, en nombrar cargos eclesiásticos en España. Ejemplo, si se tenía que nombrar a un cardenal en España o de repente a un arzobispo o un obispo en España, ¿quién debería hacerlo? ¿El Papa o el rey de España? El rey de España. Ese es el derecho del regio patronato. Hubo un tiempo en la cual, chicos, hubo un tiempo en la cual en la Edad Media se pelearon monarcas e incluso autoridades religiosas por ver quién nombraba a los altos cargos de la Iglesia Católica. Eso se llama querella de las investiduras. Y bueno, aquí nos damos cuenta ya en la Edad Moderna el rey es quien concentra este derecho. Y hay dos dinastías que terminan reinando aquí. Tenemos la llamada dinastía o la Casa de los Habsburgo, que reinaron durante el siglo, miren, durante los siglos XVI y XVII. Tenemos 5 monarcas aquí. Los más importantes, obviamente, para nuestro estudio, vienen a ser Carlos I de España y Felipe II de España. Recuerden que durante el gobierno de Carlos I se estableció la creación del Virreinato del Perú. Ahí está. Él es Carlos I de España. Durante el gobierno de su sucesor, Felipe II,
él envió al virrey Toledo aquí y por lo tanto se produce la organización del virreinato. Pero lamentablemente, durante el gobierno de este personaje, Felipe III, durante el gobierno de Felipe IV también, España va a entrar en un proceso de crisis, un proceso de decadencia. Profe, crisis, decadencia, sí, muchachos. España va a enfrentar, por ejemplo, a Francia en la llamada Guerra de los 30 años. Por historia universal, tú sabes que este conflicto terminó siendo eh, España unida al CIRG, al Sacro Imperio Romano Germánico. La misma familia gobernaba en los dos países, recuerdo. La familia Habsburgo se enfrentaron a Francia. Francia terminó venciendo tanto al CIRG como también a España y consolidándose así como la primera potencia en el mundo, Francia, desplazando así a España. Gracias a ese conflicto, España deja de ser la primera potencia en el mundo y es desplazada por Francia. Todo se lo debe al gobierno de Felipe III y de Felipe IV. Fue un conflicto provocado y ellos cayeron en la provocación. Y bueno, sabiendo de que España no tenía los suficientes recursos y suficiente poderío militar para hacer frente a este problema. Pero bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. El último de los Habsburgo fue Carlos II, llamado el hechizado. Yo sé que ustedes han escuchado alguna vez de este personaje. Siete mesino de nacimiento, no pudo dejar un descendiente en el trono. Tras su muerte, eh, la familia Habsburgo perdió el control del trono español. Una nueva familia se hace del poder aquí, la familia Borbón. Pero para que los Borbones asuman el trono en España, tuvo que primero darse un conflicto aquí. ¿Cómo se llamó ese conflicto por la posesión del trono en España? Eso lo debes conocer. Se llama Guerra de qué? Sucesión, Guerra de Sucesión Española, no te vayas a olvidar. Repito, la familia que sale vencedora y que se va a apoderar del trono en España es la familia Borbón, una familia de origen francés. No te vayas a olvidar. Aquí está la casa Borbón en el trono, no te vayas a olvidar. Muy bien por ahí, muy bien Toledo. Excelente Ramos, muy bien, claro. La guerra de sucesión lo vamos a ver también la siguiente semana, pero muy bien la respuesta aquí de Ramos. El tratado que pone fin a ese conflicto fue la paz de Utrecht o el tratado de Utrecht, claro, 1703, donde se establece oficialmente que los Borbones se mantendrían el control del trono español. No te vayas a olvidar de eso. Bueno, también debemos tomar en cuenta algunos otros puntos por aquí. Por ejemplo, conocer que en el siglo XVIII hay 5 reyes borbones en España. Felipe V es el primer Borbón en llegar al trono. Él es nieto de el rey Sol Luis XIV de Francia. De repente lo han escuchado ya en Historia Universal. Después asume el gobierno un personaje llamado Fernando VI. No es importante, pero este personaje sí es sumamente importante. Carlos III, apodado el Ilustrado. Es un déspota ilustrado, recibe influencia de las ideas ilustradas de la época y impulsa una serie de reformas en América, en sus colonias americanas, como en el Virreinato del Perú. Esas son las llamadas reformas borbónicas. Lo veremos la siguiente semana. Bueno, después de él lo suceden Carlos IV y Fernando VII. Gobernantes, mejor me quedo callado, gobernantes que llevaron también a la ruina al Estado español, hay que decirlo. ¿No? Tanto es así que vino un militar francés, ¿no? Y colocó a su hermano por un tiempo en el trono de España, destronándolos a los dos, imagínate, ¿no? Ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Ahí está. Estos son los 5 monarcas, ¿no? Borbones ahí. No te vayas a olvidar. Estos son los 5. En orden están, obviamente. Muy bien. No te olvides de este personaje que lo vamos a mencionar la siguiente semana. Carlos III. Sigamos avanzando, sigamos. Claro, ese militar fue Napoleón. Muy bien, excelente, claro. Muy bien. Ahora tenemos que hablar de una institución en la metrópoli, en España, muy importante, sobre todo dentro de la política, el Real y Supremo Consejo de Indias, muchachos. El Consejo de Indias fue creado en el año 1524, miren, en tiempos de la conquista, ¿no? Sobre todo cuando se termina culminando la conquista a México,
3 años después, la conquista de México termina en 1521, 3 años después se crea el Consejo de Indias, una institución que debería servir para administrar las colonias, no te vayas a olvidar, ¿sí? Debería servir para esto, para administrar las colonias. Y bueno, por ejemplo, ¿qué funciones tiene el Consejo de Indias? Es la máxima institución judicial con sede en España. Es como la Corte Suprema de Justicia en la actualidad, para que me entiendan, muchachos. También debemos entender que aparte de cumplir una función judicial, el Real Supremo Consejo de Indias elige o selecciona, mejor dicho, a los candidatos a virrey o aquellas personas que pueden, ¿no? Que pueden de repente asumir otros cargos religiosos aquí. Pero no entiendo, pero ¿me puede explicar esto? Claro, muchachos, te explico. Por ejemplo, interesante este punto, mira, interesante. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si un virrey fallece? Entonces el Consejo de Indias hace una especie de selección, una especie de casting y selecciona 5 nobles. De estos 5 nobles, la lista de estos 5 personajes se lo entrega al rey. Y el rey evalúa, ¿no? ¿Cuál de estos 5 puede ser nombrado virrey? El rey es quien nombra la autoridad, pero el Consejo de Indias lo que hace es una selección, ¿verdad? Una especie de selección dándole 5 nombres, ¿no? De 5 posibles candidatos a esto. Pero también debemos entender que el Consejo de Indias, chicos, el Consejo de Indias se encarga de establecer leyes que sirvan para administrar las colonias. También realiza los juicios de residencia. Te explico un poquito qué cosa es un juicio de residencia. Por ejemplo, todo virrey, ¿no? Todo virrey al terminar su mandato, tiene la obligación de dejar, a la corona española un documento que se llama pliego de mortaja. Lo voy a poner por aquí. Pliego de mortaja. El pliego de mortaja. En este documento él hace un balance, ¿no? De todo lo que hizo en su gobierno, las obras que, por ejemplo, terminó construyendo y obviamente cuánto fue el presupuesto que gastó para la construcción de esa obra. Imagínate que ese virrey que ha terminado su gobierno anotó en su pliego de mortaja que durante su gobierno se construyó una plaza de toros en el distrito del Agustino, imagínate, ahí en Lima, pues. ¿Ya? Y lo cual costó 200.000 millones de doblones, imagínate, para hacer tremenda obra. Donde puedan los habitantes del Agustino entretenerse. Ese documento llamado pliego de mortaja lo revisa el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias dice, muy bien, tanto costado esa plaza de toros ahí en el Agustino, en Lima, y ve todo lo que ha notado. Y envía a estas autoridades, mira, envía a los visitadores. Los visitadores son los fiscalizadores, son los tucuy ricuy de la época, por ejemplo, son los tucuy ricuy de la época del virreinato, para que me entiendas. Son autoridades que vienen de España a visitar América y a fiscalizar. Ellos llegan al Agustino y comienzan a preguntarle, ¿no? A las personas, oye, ¿sabes dónde se ubica la Plaza de Toros del Agustino? ¿Plaza de Toros? Aquí no hay, en Hacho hay uno, pero aquí en el Agustino no, en el Rímac, aquí no. Pero ¿estás seguro? El virrey que ha terminado su gobierno no ha hecho esta obra, terminó hace 2 años la obra. De repente no la conoces. Sigue preguntando a las personas y ninguna persona del Agustino le da referencia a esa obra, porque esa obra no existe, muchachos, es una obra fantasma. La pregunta es, entonces los 200.000 millones de doblones que se gastó, por ejemplo, en esa obra, ¿dónde está? Profe, el virrey y sus amigos se repartieron ese dinero, se han robado el dinero, claro, pues. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace? El visitador informa lo que ha ocurrido al Consejo de Indias y el Consejo de Indias llama al virrey, al ex virrey, obviamente, ¿no? Y le aplican el juicio de residencia. ¿Lo pueden sancionar? Sí, puede ir preso, sí, puede ser multado, claro que sí. Así es. Este es un sistema para controlar autoridades. No solamente se aplicaba al virrey, ¿eh? Se aplicaba también a alcaldes, a gobernadores, pero llegaba hasta el cargo de virrey, imagínate. Pero es lo mismo que se inició en nuestro país con la investigación a los expresidentes, ¿no? Y el caso Odebrecht y todo eso, sí, muy parecido, muy parecido. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, las autoridades en la colonia. En la colonia, por ejemplo, la autoridad que representa al rey es el virrey.
hubieron 40 virreyes, por eso le pongo 40 entre paréntesis. Ninguno de los 10 monarcas que reinaron en España se tomó el tiempo de visitar América. Ninguno dejó España para visitar el virreinato de Perú. Ningún rey de España llegó aquí. Ellos gobernaban América, pero desde Europa. Obviamente para mostrar, ¿no?, una especie de representación ante el pueblo de América, enviaban al virrey. El virrey entonces, ¿quién es? Es el representante del rey en las colonias, no te vayas a olvidar. Su famoso alter ego, ¿qué significa? Es decir, su otro yo. El virrey, hablar con el virrey es hablar es como si fuera a hablar con el propio rey de España, para que me entiendas. Así es. Bueno, recuerda que el virrey era nombrado por el rey, pero a propuesta del Consejo de Indias. Yo te había dicho que el Consejo de Indias hace una especie de candidato casting, selecciona cinco nobles, y de esos 5 nobles el rey elige cuál de ellos va a ser nombrado virrey. No hay un tiempo de gobierno para el virrey. Eso es una pregunta que muchas veces me han hecho. No hay un tiempo exacto de gobierno. No, si el virrey cumple bien su función, entonces no hay ningún momento. Pero obviamente, antes de que el Consejo de Indias tiene que emitir una resolución, si de repente dicen, no, yo no quiero que este virrey siga gobernando, el Consejo de Indias tiene que enviar 6 meses antes una notificación al virrey para que él sepa que tiene que renunciar al cargo en tal fecha. ¿Me entiendes? Eso sí. Pero la pregunta es, chicos, la pregunta es, ¿qué pasa si el virrey muere? ¿Qué pasa hoy en día si el presidente fallece? ¿Quién asume el gobierno en el Perú? El vicepresidente, ¿verdad? Lo que pasa si el virrey muere, ¿quién asume el gobierno en ese tiempo? A ver, muy buena pregunta. A ver quién me dice. ¿Quién responde eso? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando falleció el virrey José Antonio? Por ejemplo, ya el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, muere. ¿Te acuerdas? Muere en la batalla de Iñaquito, ¿verdad? ¿Quién asumió el gobierno del virreinato? A ver, ¿quién responde esa pregunta? Vino otro virrey, pero hasta que venga aquí, el viaje no duraba unos 5 días, unas horas. El viaje duraba aproximadamente 2 meses. Y hasta que lo elijan al nuevo virrey, ese proceso duraba casi 3 meses. La pregunta es, ¿todo ese tiempo quién gobernaba? Muy bien, Torreblanca, excelente. La Real Audiencia, muy bien, Sebastián, excelente. La Real Audiencia. Claro, la Real Audiencia de Lima tiene, aparte de una función judicial como todas las audiencias, cumple una función política, es decir, asumir el gobierno ante la muerte, ausencia, ¿sí? O enfermedad grave del virrey. No te vayas a olvidar. Importante tomar en cuenta eso. ¿Ya? Ahí está. Profe, ¿y el virrey tiene funciones? Por supuesto. Por ejemplo, tiene una función de carácter política. Es decir, es el jefe supremo del virreinato y gobierna en representación del rey, no te olvides. Además, tiene una función militar. Eso significa que es jefe de todos los ejércitos del virreinato. Claro que sí. Aunque, y eso hay que decirlo, ¿no? Aunque hubieron, la mayoría de virreyes fueron generales. Por ejemplo, el primer virrey nada más, Blasco Núñez de Vela, era un gran militar, chicos, general allá en España. Y lo enviaron aquí. La mayoría de virreyes, aunque hubieron también algunos almirantes, hubieron virreyes, pero de fuerza naval, pero muy pocos. Pero también habían virreyes de capa y espada, pues, ¿qué significa? Habían virreyes de noble, nada más, ¿no? No eran nobles, y habían otros que eran militares, hay que decir, así es, ¿no? Pero gran parte de los virreyes eran, ¿no?, ex miembros del ejército o de la fuerza, de la Marina de Guerra de España, ¿no? También el virrey tiene una función judicial, profe, judicial, ¿qué significa eso? La Real Audiencia es presidida por él. Él es considerado presidente de la Real Audiencia. ¿Su presencia es importante? Sí, porque si el virrey no está presente, en la Real Audiencia no puede emitir un fallo judicial. ¿Me entiendes? Así es. Por otro lado, también se encargaba, ¿no?, de conmutar penas en casos excepcionales y cumplía también una función legislativa. El virrey podía redactar leyes. Si la Real Cédula es un documento creado por el rey de España, si la bula es un documento oficialmente creado por el Papa, ¿cómo se llaman las leyes que crea el virrey? Ordenanzas, no te vayas a olvidar. Se llaman ordenanzas. Por ejemplo, las ordenanzas toledanas, hemos visto, ¿no? Esas leyes del virrey Toledo.
Así es. Hoy en día, ¿qué institución, por ejemplo, crea leyes llamadas ordenanzas, chicos, en la actualidad? Porque todavía existen, ¿ah? Existen estas leyes llamadas ordenanzas. Por ejemplo, las municipalidades terminan emitiendo leyes llamadas ordenanzas en la actualidad. Hay que decirlo, ¿ya? Muy bien, sigamos avanzando. También hay una función económica, claro, el virrey se encarga de administrar el tesoro público, o como se le conocía, la Real Hacienda o simplemente la Hacienda Pública, o sea, la economía del Estado, las cuentas del Estado, no te olvides. Y también cumple una función religiosa. Si el rey tenía el derecho al regio patronato, miran lo que tiene derecho el virrey, al vicepatronato regio. ¿Qué significa eso? A nombrar a pequeñas autoridades o autoridades religiosas de bajo nivel de jerarquía. Por ejemplo, cura, párrocos, ¿no? ¿Quién nombraba esto aquí en el virreinato? El virrey. Ya, no te vayas a olvidar de eso. Muy bien, por otro lado, recuerda que también al terminar su gobierno elaboran el pliego de mortaja, ya hemos hablado de este documento, ¿no? En el documento él hace un balance de lo que hizo en su gobierno, así como también es una memoria de todo lo que él hizo desde el primer año de gobierno hasta su último año de gobierno como virrey. Y en la última línea, a él se le permite, el virrey también, ¿no? Da su opinión. De los 5 candidatos que el Consejo de India seleccionó para que sean su sucesor, el virrey anota el nombre de quién quiere él que sea su sucesor, ¿no? Y bueno, el rey a veces toma en cuenta esa idea, ¿no? Esa también, ese documento y también su opinión puede ser tomado en cuenta por el rey, pero el rey es el único que elige quién iba a ser el nuevo virrey, no te olvides. Ahí está. Muy bien, por otro lado tenemos también nosotros las audiencias. Y aquí tengan cuidado, muchachos, porque hay tipos de audiencias. Está la Real Audiencia, hay una sola, la Real Audiencia de Lima, no te olvides. Ujú. Y bueno, recuerda que esta Real Audiencia, al igual que todas las audiencias, si es un tribunal de justicia, por lo tanto, quienes trabajan aquí son oidores, son jueces. Hay un escribano, que es como el secretario, y hay un fiscal, que es el que termina siendo el acusador. Pero en el caso de la Real Audiencia, aparte de estos funcionarios, está el virrey. Recuerden que el virrey tiene que estar presente para emitirse un fallo. Ahora, recuerden que el virrey tiene presencia, ¿sí? Pero no tiene, por ejemplo, ni voz ni voto. Eso significa, la opinión del virrey no importa. El virrey puede votar, no, tampoco no vota, pero tiene que estar presente. Su presencia vale, más no su opinión ni su voto, ¿me entiendes? Esa es la idea. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que la Real Audiencia cumple dos funciones. Como toda audiencia, una función judicial. Y es la máxima instancia judicial en el Perú. No entiendo, profe, ¿me puede explicar eso? Porque hace un rato dijo que el Supremo Consejo de Indias era la máxima institución judicial. Sí, pero eso con sede en España. No entiendo, profe. Imagínate que un indígena llamado Pepito, ¿no? Pepito nació en un pueblito llamado Yanaoca, en el Cusco, Yanaoca, y el corregidor de la provincia de Tinta, dentro de la provincia de Tinta está el pueblito de Yanaoca, donde nació Pepito. El corregidor de esta provincia de Tinta abusa de Pepito, lo golpea, lo explota, ¿no? Le cobra altos impuestos, le venden repartos mercantiles. Y Pepito quiere quejarse. ¿Puede quejarse o no? ¿Tiene derechos el indígena? ¿Puede denunciar, puede buscar justicia? ¿Puede denunciar abuso contra él o no, muchachos? ¿Sí o no? Pregunta, en primer lugar. ¿Sí o no? Sí, pues. El esclavo, las castas, no. Pero el indígena sí. El indígena es considerado vasallo del rey de España a través de las nuevas leyes de Indias. Por lo tanto, Pepito puede buscar justicia. ¿En quién va a buscar justicia? En la autoridad de nivel superior a él. ¿Quién? El cacique de su pueblito. El cacique también es un administrador de justicia. Pero el cacique, como tiene menos jerarquía que el corregidor también abusa del cacique, pues. Por lo tanto, el cacique no le va a administrar buena justicia. ¿Qué dice la ley? Pepito puede buscar justicia en el corregidor, pero ese corregidor es el mismo abusivo, entonces no le va a beneficiar justicia. Pepito puede ir a una instancia superior. ¿A dónde, profesor? Puede ir a la audiencia. Imaginar que existe ya la audiencia de Cusco. Si en la audiencia del Cusco no le terminan, por ejemplo, solucionando su problema, no administran buena justicia, él puede apelar a una instancia mayor. ¿Cuál es esa instancia mayor? La Real Audiencia de Lima,
que es la máxima institución judicial en todo el virreinato del Perú, en toda Sudamérica. Pero si no le administran buena justicia aquí, se le da el derecho al indígena de que pueda apelar a una institución superior a la Real Audiencia de Lima, pero que se encuentra no en el Virreinato del Perú, sino en España. ¿Cuál es? El Real y Supremo Consejo de Indias. Puede ir hasta allá. Pero eso que involucra, chicos, tener dinero, pues, tener tiempo, ¿entiendes? Profe, ¿ha habido casos en los cuales algunos indígenas hayan ido hasta el Real y Supremo Consejo de Indias? Sí. Ha habido 5 casos durante toda la colonia y han sido caciques que han tenido obviamente un alto poder económico. Sobre todo, ¿qué pedían estos caciques? Juicio de probanza. Ya te expliqué lo que era el juicio de probanza. Es decir, tratar de demostrar que la tierra, que el corregidor o que el español se está apropiando es mía, fue de mi padre, de mi abuelo, ¿no? Eso me pertenece a mí. Ese tipo de problemas fueron a protestar hasta en el Real y Supremo Consejo de Indias caciques, ¿no? Entonces, sí había, ¿no?, posibilidad que el indígena pudiese lograr esto, pero recuerda que también estaba determinado por tiempo y un factor económico, y a veces eso no lo tiene el indígena. Por lo tanto, es discriminación. Pero espero que me hayan entendido cuál es la jerarquía de estas instituciones. Aquí está. Hablando de audiencias, tenemos este mapa, miren. Tenemos este mapa. Tenemos la Real Audiencia de Lima, mire su jurisdicción. Cada audiencia tiene límites, ¿ah? Es como si el virreinato del Perú estuviera dividido en audiencias. Y eso es lo que lo que quiero que entiendan. Son tribunales de justicia, pero tienen cierta jurisdicción, o sea, tienen ciertos límites hasta dónde llegan. El Consejo de Indias, por ejemplo, recuerden, está en España, por eso no está aquí, pero aquí tenemos audiencias, la audiencia de Bogotá, la audiencia de Quito, la Real Audiencia de Lima, la audiencia de Charcas, ¿no? Y tenemos por aquí una serie de gobernaciones, ¿no?, que forman parte de la audiencia de Buenos Aires. Y esto sería la audiencia de Santiago. Así es. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que tengo que decirte también son las audiencias pretoriales. Profe, ¿qué son las audiencias pretoriales? Mira, las audiencias pretoriales son aquellas que no tienen autonomía de gobierno. Es decir, están administradas y están incluso, recuerda, integradas dentro de la Real Audiencia de Lima. A ver, solo una audiencia, 6 audiencias, 4 audiencias. Muy bien, ya. Listo, a ver un ratito, chicos, por aquí. Sí, Ramos me hizo una pregunta aquí. ¿Qué territorios perdió, no, el virreinato con las reformas borbónicas? Bueno, el virreinato de Perú se reduce a esto, prácticamente todo esto, todo este territorio de aquí, con las reformas borbónicas. Por lo tanto, pierde una audiencia, 2 audiencias, 3 audiencias, 4 la de Santiago, 5 la de Buenos Aires. Así es, 5. Entonces, ahí sería, ¿no? 5, no, son 6 audiencias, disculpa, también la audiencia de Panamá. La respuesta sería entonces 6 audiencias, la C. Esa sería la respuesta, Ramos. ¿Sí? Porque hay una audiencia de Panamá también, chicos. Así está. Sí, justamente hay una pregunta, ¿no?, en el tema anterior sobre esto. Qué bueno que te hayas dado cuenta y que me hayas preguntado. Muy bien, muchachos, muy bien. Ya está, listo, sigamos. Una pregunta, ¿hay otro tipo de audiencia? Sí. Por ejemplo, las audiencias pretoriales son la mayoría de lo que existen, ¿no? Son 6. Panamá, Bogotá, Quito, Charcas, Buenos Aires y Santiago. Y justamente, Ramos, estas son las audiencias que perdemos, o mejor dicho, que el virreinato del Perú pierde con las reformas borbónicas. Para poder entender eso, tenemos que ver las reformas borbónicas. Durante el siglo XVIII se terminan aplicando reformas, ¿sí? Se terminan aplicando reformas. El virreinato del Perú se reduce en territorio, por lo tanto pierde ciertas audiencias, son estas las que van perdiendo. Pero hay una audiencia que se crea en el siglo XVIII tras la rebelión de Túpac Amaru II, y esta es la audiencia subordinada, la audiencia del Cusco. ¿Qué es una audiencia subordinada? Es una audiencia que tiene autonomía de gobierno, es independiente en ciertos puntos de administración a la Real Audiencia de Lima, pero tiene que mantener siempre contacto, comunicación con la Real Audiencia, es la audiencia del Cusco.
que se creó en 1787. Ahí está. Y bueno, ahora tenemos que hablar de los corregimientos. Recuerden que los corregimientos también son pequeñas subdivisiones. Si el virrey en audiencias, las audiencias se subdividían ¿en qué? En corregimientos. Entonces, así como el Perú en la actualidad está dividido, digamos, en regiones, y las regiones se dividen en provincias, igual. Entonces, profe, ¿los corregimientos son una especie de provincias? Sí, son denominadas así, provincias virreinales, no te vayas a olvidar. Y hay una autoridad que asume el gobierno en un corregimiento, es el corregidor. El corregidor se le llama así porque su deber es corregir todo abuso contra el indígena, velar por la defensa, administrar justicia a favor de los naturales, dice, los naturales son los indígenas. Pero chicos, eso es en la teoría, para eso fueron creados. Pero en la práctica, se convirtieron en los principales, ¿qué? Se convirtieron en los principales explotadores de los indígenas, imagínate. Eran los principales abusivos del indígena. Así es. Y claro, ¿no? Los indígenas se puede decir, era la representación de la opresión española para la población indígena. Y obviamente hubo un rechazo total de los indígenas a ellos. Y debido a su explotación, los indígenas se van a rebelar. Eso también lo vamos a ver nosotros de aquí 2 semanas, me parece. Vamos a hablar de eso, rebeliones. Miren aquí, esto es lo mejor que he encontrado, chicos, en imagen, para que me entiendas sobre los corregimientos, para que te des cuenta. Si ustedes han visto el mapa anterior, todo lo que está aquí, todas estas zonas de color, forman parte de la audiencia de Lima. Dentro de la audiencia de Lima habían subdivisiones. Cada división que ves aquí es un corregimiento, para que me entiendas. Ya hay otra imagen que también he conseguido y es esta de aquí, para que me entiendas, ¿no? Esta de aquí para que veas los corregimientos que existían dentro del virreinato. ¿Te das cuenta? Son como provincias, como te digo, son provincias. Ya está. ¿Qué pasó? Debido a su abuso, debido a la explotación que cometían los corregidores contra el indígena, por ejemplo, ¿qué tipo de abusos? ¿Quién se beneficiaba con el cobro del tributo indígena? El corregidor. ¿Quién se beneficiaba con la misma que el indígena hacía? El corregidor. ¿Y sabe lo que hacía el corregidor? También realizaba esto, muchachos. Realizaba los repartos mercantiles. ¿Qué significa? Era una práctica abusiva contra el indígena. Profe, ¿en qué consiste esto? Consiste, chicos, en vender de forma obligatoria, recuerda, productos que en su mayoría eran innecesarios. Claro, productos que no le servían al indígena. Los repartían, los indígenas lo llamaban a una plaza y le daban productos, le daban mercancías, a lo que te toque. En ningún momento te decían, oye, ¿quieres comprarme esto? Escoge. No, no, el indígena no escogía. Le repartían el producto y luego decía, págame tanto por ese producto. Y el producto era incluso sobrevalorado en precio. Y era un producto en su mayoría innecesario, por ejemplo. Les decía, ¿no? Les decía que de qué le iba a servir a un indígena, por ejemplo, ¿no? Un vestido de seda, unos anteojos, por ejemplo, le vendían anteojos, ¿no? Y el indígena no sabía ni leer, un sombrero de copa, ¿no? Eran productos innecesarios, era un abuso este sistema de los repartos mercantiles. Es por eso que estallaron rebeliones en el siglo XVIII, la rebelión más intensa, la más importante es la de José Gabriel Condorcanqui, la rebelión de Túpac Amaru II, y esa rebelión, como consecuencia de la rebelión, España entendió que las autoridades llamadas corregidores eran demasiado abusivas y por lo tanto deberían ser reemplazados. Se eliminaron los 52 corregimientos que existían
hasta ese tiempo en el Virreinato del Perú, y que están aquí en este mapa, y en reemplazo se crearon las intendencias. Las intendencias también eran entonces divisiones, subdivisiones de las audiencias. Pero estas intendencias, chicos, son las que van a dar origen después de la independencia a los departamentos. Para poder entender mejor, justamente aquí tengo un mapa de las intendencias, ¿no? Tenemos la intendencia, por ejemplo, ¿no? De Trujillo, tenemos la intendencia de Lima, la intendencia de Tarma, la intendencia de Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno, Arequipa. Estas eran las intendencias. ¿Cuándo se crearon, profesor? Se crearon 8 intendencias. Así es. Y el encargado de gobernar la intendencia era el intendente, no te vayas a olvidar, así se llamaba, intendente. Ahora, a su vez, las intendencias se dividían en partidos. Cada partido tenía a su cargo a un subdelegado, así se llamaba la autoridad que gobernaba el partido, o sea, la división de la intendencia. Repito, tras la independencia se convertirán en ¿qué? En los departamentos. Y por aquí tenemos a los cabildos. Los cabildos pueden ser llamados también consejos o ayuntamientos. Son instituciones que se encargan de ejercer un gobierno en las ciudades. Es un gobierno local, no te vayas a olvidar. Al mando de los cabildos encontramos a los alcaldes y como brazo de apoyo al gobierno de los alcaldes, los regidores. Por cierto, cada cabildo tenía 2 alcaldes. Cada cabildo de españoles tenía 2 alcaldes. Había un alcalde español y un alcalde criollo. No sé si ustedes recuerdan cuando se funda Lima, quién fue considerado como el primer alcalde de Lima. Nicolás de la Ribera, no te vayas a olvidar. Nicolás de la Ribera, apodado el Viejo. Y el segundo alcalde, porque él fue español, el segundo alcalde que tuvo que ser criollo fue Juan Tello. Esto es algo extraño de repente, pero habían 2 alcaldes, un alcalde español y un alcalde criollo, no te vayas a olvidar. Profe, si fuera un pueblito de indios, una reducción, ¿hay alcalde? Sí. Al alcalde de los pueblos de indios se le denomina como Barayoc, no te vayas a olvidar. Ese es el nombre que se le da, Barayoc, el alcalde de indios, que es elegido también, ¿no? Por un consejo de caciques. Entre todos los caciques se eligen a uno para darle el cargo de Barayoc. Se le llama así porque como símbolo de su mandato tenía una varita en su mano, de ahí viene el nombre Barayoc. Si tú te vas de repente a lo más profundo del territorio peruano en la actualidad, vas a llegar a una comunidad y el líder de la comunidad, el alcalde, todavía porta una varita de madera como símbolo de su poder. Así es, así es. No te vayas a olvidar de esto, por favor, es importante. Incluso me acuerdo, ¿no? Cuando, yo me acuerdo, creo que llegó el Papa a visitarnos, ¿no? En tiempos del presidente de PPK, Kuczynski. Kuczynski le regaló, entre tantos objetos, le regaló un barayoc, ¿no? Que era un símbolo, obviamente, de poder andino, ¿no? Que, bueno, hasta el día de hoy se termina utilizando. Muy bien, chicos, es así como terminamos nuestra clase de hoy. Vamos a trabajar ahora, por favor, el material de preguntas. ¿Sí? Vamos a trabajar el material de preguntas. A ver. Vamos por aquí. Listo. A ver, vamos con la pregunta número 1. Dice, indique cuál o cuáles son las características de la economía colonial durante los primeros 2 siglos de creado el virreinato del Perú. A ver. Muy bien, por ahí la D. Claro, monopolio y exclusivismo. Excelente. Profe, ¿y el libre comercio? El libre comercio es a partir del siglo XVIII. Eso vamos a ver la siguiente semana. Por lo tanto, si es a partir del siglo XVIII, ese ya es el tercer siglo de existencia del virreinato. No va con eso, por eso. Muy bien. Por aquí tenemos, a ver, una pregunta para, a ver, ¿quién me ayuda por aquí? Valverde. ¿Está por ahí, Valverde? Sí, profesor. Por favor, Valverde, ayúdanos. A ver, si están atentos algunos, ¿no?
Bien, a ver. La minería en la América Española fue el motor de la economía colonial tanto en el Virreinato del Perú como en el de la Nueva España. Las minas engranaron todo el comercio, marcaron los circuitos comerciales, orientando la producción a los grandes centros mineros. Si bien el Cerro Rico de em, Potosí, en Perú, así como Zacatecas, en México, contribuyeron en el erario español durante toda la época colonial. Hubo otros ingresos que mantuvieron a flote la economía peninsular, la mezcla textil y los tributos de las provincias europeas fueron los principales ingresos de la corona. Claro, ahí está. La pregunta dice, del texto anterior, se concluye correctamente que él o la. A ver, gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué marcas aquí? A ver. Ujú. La A es imposible que tú marques, ¿verdad? Porque no depende principalmente o únicamente, ¿no? De la minería. Ujú. Solamente la D, muchachos, ¿seguros? A ver. Ujú. La respuesta no es la D, ¿ah? ¿Por qué no es la D? Porque aquí dice, miren, a ver, hubo otros ingresos que mantuvieron a flote la economía peninsular, como el cobro de tributos de las provincias europeas. Por eso no puede ser la D, tiene que ser la C, pues, ¿no? El reino de España no dependió exclusivamente de sus colonias, claro, porque también tenía territorios, ¿no? En Europa, ahí nos dice, ¿no? Ujú, muy bien, claro. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, Leva, ¿nos ayudas, por favor? En el ámbito comercial, España aplicó medidas proteccionistas y favoreció el monopolio de los puertos de Sevilla en España, Veracruz en México, Callao en el Perú, Panamá y Cartagena en Nueva Granada. Debido a que Panamá y Cartagena eran considerados puertos de tránsito, el Callao pasó a ser el único puerto autorizado para comerciar en América, lo cual convirtió al Virreinato de Perú en el centro comercial de las colonias españolas en América. Pero la preeminencia de ciertos puertos sobre otros, en este caso el Callao con respecto al resto de América, hizo que el contrabando y la piratería, actividades desarrolladas, la primera por criollos y la segunda por corsarios ingleses y holandeses, en su mayoría floreciesen, logrando erosionar lenta pero inexorablemente el monopolio de los grandes puertos, hasta que en 1778 Carlos III decretó el libre comercio y el Callao perdió su posición de ventaja frente a los otros puertos, posibilitando el surgimiento de los de Montevideo, Buenos Aires o Guayaquil. De lo presentado en el párrafo anterior se concluye que la... Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué concluimos con todo lo leído, con lo escuchado? A ver, muchachos, ¿qué marcan aquí? Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿qué marcan ahí? Ya, a ver, vamos, ¿qué marcas?
La A no puede ser, ¿verdad, chicos? Ujú. Porque eso se hace presente a partir del siglo XVIII, lo dice en el texto. Muy bien. Entonces, si no puede ser la A, entonces tu respuesta puede ser tal vez la B. ¿Sí o no? A ver, la fidelidad comercial del Callao hacia la metrópoli se explica por su exclusivismo por casi 2 siglos. Ya, ¿y eso en qué parte nos dice? A ver. A ver. Claro, por el libre comercio. A ver, la C dice, la aplicación del libre comercio favoreció el comercio con el virreinato del Perú. A ver, ¿sí o no, muchachos? Miren, el Callao más bien pierde ventaja frente a otros puertos. Más bien, eso no beneficia el comercio con el virreinato de Perú, sino lo perjudica. Pero eso no puede ser la C tampoco. A ver, solo quedan dos, chicos, la B o la D. Uy, 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 miren. Miren, Panamá y Cartagena eran considerados puertos de tránsito, ser el único autorizado para comerciar en América. ¿Nos hablan de las ferias? A ver, ¿nos hablan de las ferias? No, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Por lo tanto, la B no puede ser. Tendría que ser la D. Claro, España fue el puerto exclusivo durante los dos primeros siglos, 16 y 17, y esto explica, ¿no? Por qué el Callao, o al menos los criollos comerciantes del Callao, eran fieles con España y, por ejemplo, o leales con el gobierno de la metrópoli. Y esa lealtad lo van a manifestar todavía hasta tiempos de la independencia. Por eso es que cuando llegan aquí San Martín y Bolívar, los criollos del Perú no van a querer aceptar la independencia. Bueno, miren esta imagen. A ver, les miren, teniendo en cuenta el contexto colonial, ¿qué se aprecia en la siguiente imagen? Uy, 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 han caído. No me digas que estás cayendo, ¿ah? ¿Qué pasó, ah? Dice el contexto colonial. Contexto colonial. A ver, ¿esto será trueque? ¿O será reparto mercantil? Claro, esto es un reparto mercantil, pues claro. Uno viene a ser el curaca, ¿no? Que le está entregando un bien a un indígena. Claro, ese es el reparto mercantil, pues. Aunque la imagen no nos ayuda, sinceramente, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está. Número 5, número 5, dice, relacione el nombre del impuesto y su descripción correctamente. A ver, cuando tú veas 20%, ¿eso qué es? La quinta parte, 3A. Ya está, ya salió, ¿verdad? La respuesta es la D, pues. Al ojo, hasta que hiciste uno nada más. Profe, impuesto aduanero al mojarifazo. Y el 50% o la mitad del pago, la mitad del sueldo del funcionario durante el primer año de trabajo, eso es medianata. Ahí está. 6. A ver, vamos a pedir aquí que nos ayude justo. A ver. El virreinato peruano fue creado por el rey Carlos I o V. A lo largo de su historia tuvo 4 virreyes. Respecto a las funciones de los virreyes, indica el enunciado que no corresponde. Ok, gracias. A ver, ¿cuál no es una función del virrey? A ver, muchachos. Aquí la respuesta sería la D. El virrey no tenía, ¿no? Al menos no tenía una función de dirigir el tribunal del consulado. Ya no dirigía el tribunal del consulado. ¿Ya? Es que eso es una institución comercial, recuerda. Las demás sí son todas funciones del virrey. Mire por aquí la pregunta número 7, dice, en el campo administrativo, el virreinato está constituido por 2 audiencias, la de Lima y la de Cusco.
que son subsistidas por intendencias de reformas. Ah, ya, miren, tras la reforma borbónica del siglo XVIII, el virreinato va a estar solamente conformado por estas dos audiencias, Lima y Cusco. Ya está. Eso es en el siglo XVIII, chicos, ¿sí? Eso lo vamos a entender mejor, de forma más detallada, cuando veamos la siguiente clase. Al igual que en el resto de los virreinatos, existen también organismos tales como corregimientos encargados de la administración de las zonas habitadas por nativos, cabildos, que cumplían diversas funciones administrativas similares a las que actualmente la municipalidad, mientras diversas autoridades indígenas se encargaban de mediar entre estos y los españoles. A ver. Dice, en la descripción realizada en el párrafo anterior referente al autor del virreinato peruano conformado por dos audiencias. ¿En qué contexto temporal se establecen estas dos audiencias, muchachos? A ver, ¿en qué contexto temporal se establecen estas dos audiencias? Si nos dice en el siglo XVIII, ¿eso en qué contexto se da? ¿Qué rey es el que gobierna en el siglo XVIII? Vemos los siglos. 16 y 17 eran Habsburgos, no te olvides. 18 son Borbones. Dime cuál es un personaje de la familia Borbón ahí. Toledo llega, recuerda, en el siglo XVI, no puede ser Toledo, por eso. Entonces la respuesta sería aquí la D. Pues. Por eso justamente te decía que te acuerdes de Carlos III, que de él vamos a hablar la siguiente semana. Ya está. Pregunta número 8 dice, respecto a la autoridad que figura en la siguiente imagen no corresponde. A ver, ¿qué autoridad, profe? Dice aquí el corregidor, no te vayas a olvidar. Es el corregimiento, ahí dice en el texto, ¿no? Por lo tanto, dime, ¿cuál no es una función del corregidor? ¿Gobernar provincias? Claro, las provincias son los corregimientos verdaderos. ¿Dirigir los repartos mercantiles? Sí. Claro, dirigir la mita y el tributo también. Pero temas de asuntos como la evangelización de los indios en una reducción no es un asunto o no es una función que el corregidor cumplía. ¿Sabes qué autoridad sí cumplía esta función antes? El encomendero. El encomendero sí tenía la tarea de educar y evangelizar al indígena, pero ya los encomenderos, recuerda, fueron eliminados con las reformas, con las nuevas leyes de Indias. 9. Respecto a las autoridades coloniales, relacione correctamente. A ver, vamos a ver por aquí. Intendente. A ver. Barayoc. Ah, profe, Barayoc indio, alcalde de indios, muy bien. El cacique noble indígena, ahí está. El intendente, una autoridad política y militar de una provincia. Ahí está. Entonces la respuesta sería 1C, 2B y 3A. ¿Cuál sería? La D, pues, ¿no? Muy bien, esta sería la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Y ya, muchachos, la última para ustedes, ¿ah? Respecto a la etapa colonial, indique cuál no es una función del alcalde. Todo alcalde cumple dos funciones, muchachos. El ornato y la limpieza. Seguridad y limpieza de una ciudad, no te vayas a olvidar. 1, ya está. 2, recaudar la media nata y el tributo indígena. A ver, media nata y el tributo indígena. No, recuerda no. Y también recuerda realizar obras públicas. ¿Obras públicas? Claro que sí. ¿Cuál sería la respuesta aquí, chicos? La A, muy bien, excelente, Ramos. Muy bien, la respuesta sería aquí la A. No te vayas a olvidar de esto. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahí está. Muchachos, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Hay que prepararnos, hay que repasar, por favor, para la siguiente clase. Sobre todo aquellos que de repente no están un poquito débiles, porque el siguiente tema involucra todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno, desearles ¿no? una buena tarde, lo que te queda del día, y bueno, que pases un buen fin de semana y estudiar mucho, chicos. Nos vemos. Chao.